Bueno, entonces tuvimos una cadena nacional que si hacemos un análisis preciso de ella, dijo y no dijo tantas cosas, es decir, se dijeron cosas que ya se saben. Número uno, a recomendación del presidente Yamatei, el hecho de la vacunación. Número dos, dijo que el pico más alto de esta pandemia se había dado, Sandy, en el mes de agosto, pero que había habido un descenso ahora en septiembre por el tema precisamente de la vacunación, probablemente. Número 3, y esto es muy importante, que se espera ya para Guatemala, según los expertos en salud, una cuarta ola para que ingrese en el mes de noviembre, lo cual nos viene a dejar como consecuencia el hecho de que las medidas de bioseguridad y la vacunación otra vez deberían de ser nuestro mejor escudo. Número 5, el hecho de que hay algunos lugares en los cuales la población, pues por lo que sea, ¿no? Porque al final de cuentas también estuvimos revisando algunas estadísticas en Estados Unidos, personas con esquema completo apenas alcanzan el 50.4% y con la primera dosis de la vacuna el 59%, es decir, hasta en los países más avanzados hay cierta situación de retroceso en la vacunación. Decía el presidente Yamatei que hay lugares donde inclusive los pobladores, los comunitarios y los líderes de esos sitios no solo no dejan que la gente se vacune, sino que expulsan a las brigadas de vacunación. Esos son los primeros puntos que podemos destacar de esta conferencia de prensa. Totalmente, Julio. Es muy importante y voy por el último en el tema de que hay personas que no están a favor y no quieren ni siquiera que ingresen las brigadas y todo el personal del Ministerio de Salud para poder inmunizar a los pobladores. Esto aquí yo no sé cómo se va a tratar, Julio, porque si se puede sancionar, si se puede evitar de cierta forma, porque lo hemos hablado aquí. Es respetable que una persona no se quiera vacunar por, vaya a saber qué, por creencias, porque no le da la gana, por cualquiera de las excusas que existan, pero ya que exista un bloqueo de la vacunación, eso ya es diferente, ¿no? Sí, es diferente, es decir, yo creo que el llamado fue inclusive a eso, ¿no? A respetar el hecho de, bueno, el que no se quiera vacunar, que no se vacune, pero que no impida la vacunación de los otros. Por eso me llamó mucho la atención. Hay páginas que se dedican en su sistema, en el día a día, a tener esa organización de cómo están avanzando los países en la vacunación. Y me llamaba la atención al revisar varios países como Estados Unidos y Europa, donde sí hemos visto un descenso de esa situación de la vacunación. Eso quiere decir que no es de extrañar aquí en Guatemala. Lo que hay que encontrar son las causas. Mitos, miedos, temores, indicaciones, cuestiones religiosas, cuestiones, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Porque al final de cuentas termina siendo parte de la defensa de todo ser humano para cualquier enfermedad, no solo para el COVID-19, esta situación de la vacunación. Y preocupante es el hecho de saber que en esta tercera ola que ha sido eterna, ya estamos, pues según los expertos, ¿no?, por entrar a la cuarta ola y esto no se ve que vaya tampoco a terminar tan rápido. Totalmente, Julio. La verdad es de que se tiene que buscar algún tipo de estrategia para poder llegar cada vez a más pobladores. Mira, se ha dado algo en el mundo que incluso existen ciertas páginas y ciertas personas que suben videos, que suben información donde promueven la no vacunación. Sí. Me sorprendía porque esta semana se daba a conocer que, por ejemplo, una plataforma de videos, YouTube, va a empezar a bloquear a quienes estén promoviendo la no vacunación, porque indican que analizando el contenido es información que de verdad no es científica, no es un experto, no es alguien que diga, bueno, con fundamento les digo que ponerse la vacuna del COVID-19 les va a traer estos efectos negativos a su salud. Realmente no hablan por hablar y por eso es que están haciendo un control también de las políticas de cargar los videos y poder entonces bloquearlos para evitar la desinformación que se está dando mucho en las plataformas digitales. Bueno, sí, definitivamente son parte de las medidas que se estarán tomando entonces por estas plataformas, porque al final de cuentas yo creo que tenemos que seguir el modelo de los países más avanzados, que haya un libre albedrío definitivamente, que no haya bloqueo también definitivamente, y que al final de cuentas pues prevalezca lo que tiene que ser de mayor ventaja para la población. Y en este caso lo que parece ser de mayor ventaja para la población guatemalteca y mundial es el hecho de seguir manteniendo las medidas de bioseguridad, el hecho de poder seguir también con el tema de la vacunación. Recordemos que ayer recién hablábamos que ya se inició no solo con el registro, sino que también la vacunación de aquellas personas de los 12 a los 17 años que padecen alguna comorbilidad o enfermedades que son crónicas que les pueden afectar fuertemente en su salud. Aquí a mí me llama la atención varias cosas. Número uno, a ver,
Hablaba inclusive hasta de no detalló esto, y esto sí creo que quedó, digamos, un poquito a deber el mandatario en cuanto a lo que dijo, porque es grave, no una acusación grave, cuando había dicho que no solo en ciertos lugares le habían impedido a ciertas brigadas de vacunación el hecho de que pudieran acceder a las personas, sino que habían sido secuestrados. Esto sí habría que investigarlo, habría que hacerlo público, deberíamos de saber cuáles son esos sitios, porque así como se puede respetar el hecho de que alguien no se quiera vacunar, hay que respetar el hecho de que los demás sí quieran vacunarse, entonces que puedan tener ese acceso a la vacunación de la forma que es debida, máxime en los lugares del interior de la República donde cuesta y donde están llegando a poder poner esta vacuna. Exactamente, Julio, ese tipo de situaciones sí es necesario poderlas investigar, porque ya va aparte en el no querer o no creer en una vacuna, secuestrar a alguien, por ejemplo, sí, o agredir incluso a alguien, también puede ser, porque cuando hay algunas personas o personal del Ministerio de Salud que intenta ingresar, pues bueno, les dicen de todo la verdad y hacen todo lo posible por evitar que ingresen. ¿Cuál es la medida que han tomado? Irse. Pero imagínate, ahí también se están arriesgando y no puede pasar, porque en cualquier momento se puede desatar un hecho de violencia. Se puede desatar un hecho de violencia y tampoco es justo, por lo que estábamos hablando. Es decir, porque así como hay personas que no quieren vacunarse, hay otros que sí. Y los que sí querían vacunarse perdieron la oportunidad en ese lugar por esta situación. Por eso sí creo que se necesitaban más datos en este tema. Haciendo una vinculación, fíjate, Sandy, con cosas que están pasando en Centroamérica. Yo en algún momento pensé que por ahí iba orientada esta conferencia de prensa. En Honduras ya están poniéndose un poquito más estrictos con relación al tema de la vacunación, es decir, ya prácticamente se está volviendo una cosa obligatoria para ciertos trámites, para ciertas situaciones. Sigo pensando que la tendencia mundial por este retroceso, o más que retroceso, estancamiento que hemos visto en todos los países, no solo en Guatemala, pero aquí magnificado, es el hecho ese de que pueda, al final de cuentas, hacerse una situación obligatoria la vacunación para acceder a muchos servicios. Otra de las cosas que hablaba Yamatei es el hecho de que al menos para este año, dijo él, va a haber la cantidad de vacunas suficientes para la inoculación de los guatemaltecos. Entonces creo que también hay que aprovechar eso, porque si lo que primero se estaba reclamando es que no habían vacunas, pues ahora que hay vacunas, que se aprovechen las mismas. Exactamente, que se pueda entonces hacer uso de las mismas. Julio, siguiendo con el ejemplo que tú dabas a conocer de Honduras, por ejemplo, en horas de la tarde se daba a conocer que se había establecido un toque de queda, el cual se eliminó, es decir, se tomaron ciertas medidas, se eliminó, pero no significa que el país entonces puede abrir completamente y pueden hacer lo que quieran, no. Siempre se dejaron medidas, y una de las que me llama la atención es cómo están haciendo pues obligatorio prácticamente el tema de la vacunación, porque ahora hay ciertos horarios que quedan entonces restringidos, y si tú andas en la calle a esa hora, tienes que mostrar tu carnet de vacunación. Es correcto, porque de lo contrario ya viene la sanción, que eso sí no me ha quedado todavía claro cómo lo va a hacer Honduras. Yo me imagino que va a ser una sanción administrativa, porque y está bien, ¿no? Porque al final de cuentas lo que está pretendiendo, creo yo, nuestro vecino y hermano país de Honduras es el poder asegurar que la población esté inoculada completamente. Hay países, Sandy, que cuando uno revisa estas páginas en las cuales los porcentajes de vacunación son realmente deprimentes. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica ni siquiera se está tomando en cuenta como porcentaje como tal Haití, porque apenas ha llegado al 4%. Entonces imagínate esa situación. Ahora, a esto yo creo que hay que sumar algunas de las otras cosas y temas que hemos hablado esta semana. El mecanismo un poco ineficiente o bastante COVAX, que nos ha anunciado que probablemente podría tener para nuestros países una solución más inmediata a través de otra vacuna, que ya vimos que es la vacuna china Sinovac. Bueno, pues no importa, ¿no? La cuestión es que hayan vacunas aquí. Y otra de las cosas que me gustaría destacar también, Sandy, recapitulando no solo la conferencia de prensa de hoy, sino que al final de cuentas lo que hemos hablado esta semana, no hay que hacer, y eso sí, ojalá se vuelva una tendencia mundial, una discriminación por una u otra vacuna a las personas, ¿no? Porque ha pasado en situaciones para ingreso a ciertos países que si tienes una vacuna específica, pues se te veda ese ingreso, y eso pues tampoco puede ser. Si la idea aquí es vacunarse, no que tenga que ser una vacuna específicamente. Sí, y en este momento lo que está sucediendo es de que no específicamente por tener la vacuna aplicada que no está siendo aceptada, te
tenían el ingreso, sino que tienes que presentar una prueba PCR para poder ingresar. Entonces, al final, pues no te facilitan nada, ¿no? Claro, porque cuando recordamos lo que los expertos médicos, científicos, como tú dices, que eso es lo que tenemos que guiarnos de la Organización Mundial de la Salud, hemos visto a lo largo de estos últimos días y semanas, el hecho de que no es recomendable, si ya tienes, digamos, una dosis de una vacuna o ya tienes tu esquema completo, el que por esta razón se te ponga cualquiera otra que esté aceptando un país X, porque entonces como que tampoco es que te va a hacer tanto daño, pero no te va a proteger de masas. Entonces, en este caso sí hay que tener un cierto orden. Yo creo que todo el mundo tiene que aceptar, todo el mundo me refiero, no solo en Guatemala, todo el mundo en el orbe tiene que aceptar al final de cuentas todas las vacunas. Todas tienen sus cualidades, todas tienen sus cuestiones en las cuales pueden ser en porcentaje un poquito más, un poquito menos efectivas, pero al final de cuentas la vacuna es la mejor herramienta, la mejor arma junto con las medidas de bioseguridad que hoy por hoy se tiene contra una pandemia que ya se ha extendido demasiado, considerando los avances científicos del siglo XXI. Totalmente, Julio, y que no sabemos entonces cuando se habla de una tercera dosis, pues bueno, estamos todavía lejos de poder concluir con esta pandemia porque no se ha logrado controlar la situación, porque no se ha logrado una inmunización global, que sería uno de los puntos ideales, y porque también se da mucho el acaparamiento de las dosis por parte de algunos, exactamente, los países que tienen mayor poder y dinero para poder adquirir las mismas. Sin duda alguna hay muchos retos que se tienen no solo en el país, sino a nivel mundial, Julio. Y pues nosotros tenemos que hacer nuestra parte, porque yo recuerdo que en el tema de cuando se tenía pues muy pocas dosis de vacunas, pues bueno, la queja era bastante, ¿no? De que por qué no están las dosis, por qué no viene la vacuna. Ahora está y tenemos que aprovecharlo porque no hay excusa entonces para que vayamos a vacunarnos. Usted tiene que informarse bien y yo de verdad no me voy a cansar de decir esto. Buscar fuentes oficiales, fuentes científicas, informarse muy bien, no preguntarle a alguien que tal vez ni conoce el tema, ni es especialista, ni nada, sino que lo que va a hacer nos va a desinformar, nosotros vamos a desinformar a otra persona y así se van dando las cadenitas y al final entonces existe el gran porcentaje de la población que no se vacuna. Yo creo que tenemos que aprovechar inclusive como país una oportunidad que se está dando ahora, que de pronto eso va a cambiar. Por el momento, en el mundo y en Guatemala, la vacuna es universal, teóricamente, y es gratuita, que esa es la palabra que quiero resaltar. ¿Por qué? Porque va a llegar un punto en que la vacuna ya no va a ser gratuita y en que la vacuna seguramente va a empezar a tener costo porque ya no van a ser los estados los que la puedan otorgar a sus pobladores, sino que cada quien que se quiera proteger después de una eventual tercera dosis para protección posterior, ya se va a tener que comprar y ahí la cosa ya va a ser difícil. ¿Y qué pasa si en algún determinado momento la cosa cambia y se saben qué? A partir de ahora los que no se vacunaron pues van a tener que pagar cierta cantidad si lo quieren hacer. Y si de todas maneras en otros países no te van a aceptar entrar o ingresar a una frontera porque no tienes la vacuna, se va a volver universal y obligatoria. Yo creo que sí va a llegar el punto en el que se va a volver obligatorio, no porque les diga si no se vacuna usted lo vamos a sancionar o algo, no, sino porque va a existir la necesidad de que para poder trasladarse, por ejemplo, si viaja a otro país, a otro territorio, o bien para ingresar tal vez a un comercio para hacer cierto trámite, también se va a volver obligatorio. Si no, miremos el caso de Mazatenango, ¿no? Donde los restaurantes pues ya están pidiendo el carnet de vacunación como constancia y para poderlos dejar ingresar, y eso es una de las políticas que tienen ellos. No sabemos si otros comercios van a implementarlo también a manera de hacer obligatorio entonces en las personas, en sus clientes, que puedan vacunarse, Julio, porque es una protección que se da en cierto porcentaje, tanto para ellos como también para las otras personas. Y ese es el punto que todavía no se logra entender. Sí, porque vamos a finalizar este tema con otra de las cuestiones que dijo el mandatario. El hecho de que el mayor porcentaje de personas que han fallecido son personas que no tenían ninguna de las dos vacunas en el esquema de vacunación y que los que ya recibieron una o las dos dosis ha sido un porcentaje muy bajo que ha terminado en un desenlace fatal como la muerte. Bueno, dejamos este tema por ahí para la reflexión de todos. Totalmente. Y hablemos de la fecha de hoy, ¿no? Así es, hoy se conmemora el Día del Niño, pero aquí hay que hacernos una pregunta. ¿Nuestra niñez cómo se encuentra? ¿Cuáles son las condiciones en las que está viviendo? Y también, ¿se les garantizan todos sus derechos? ¿Y se podrá celebrar? Vamos a verlo. Así que por favor no cambie, recuerde, ya regresamos, nosotros somos A la Medida.